cambio climático es el primer fenómeno que reúne a toda la población mundial de seres humanos bajo un mismo objetivo: evitar la lluvia de desastres y catástrofes causadas por nuestra propia negligencia e ignorancia. Este es un reto que sorprendió a las generaciones anteriores, que requiere las acciones y la ayuda de las generaciones presentes, y que definirá el mundo en el que vivirán las generaciones futuras. Es por esto que se decidió organizar un simposio, un encuentro científico y técnico que pretende educar en la materia, tratando el tema del cambio climático desde sus causas, impacto, entendimiento y desde las perspectivas de las comunidades y localidades, para finalmente poner pies en la tierra a todo lo que respecta sobre este asunto. Entonces se ha reunido a un grupo de investigadores y personas de la academia a que vengan a explicar un poco sobre los distintos temas que engloban a esta materia. Entre los expositores tenemos a Gabriel Araya, Camilo Sánchez, Karen Sandoval, Daniel Mena, Valery Serrano y Kevin Cascante. Yo, Javier Fernández, seré el moderador en esta ocasión. Ahora, pasemos con los participantes. En primer lugar, tendremos la excelente presentación de Gabriel Araya, quien nos discutirá sobre el impacto al cambio climático que tienen algunos de los sectores económicos más importantes, tanto a un nivel global como en un ámbito regional. Bueno, yo expondré las causas de la industria y el transporte en el cambio climático, pero antes daré una descripción general de la problemática a nivel global. Para empezar, el calentamiento global se debe principalmente a la actividad humana, siendo los gases de efecto invernadero los de mayor influencia en el ambiente, y que, de manera resumida, se encargan de mantener parte de la temperatura del Sol en la Tierra, aumentando la temperatura del planeta. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en su quinto informe de evaluación, durante los últimos 150 años, las actividades que han permitido el avance de la civilización han aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, siendo este el principal responsable del calentamiento global. Pero además, gases como el metano y el óxido nitroso han contribuido en el aumento de temperaturas de los últimos 50 años. Como se muestra en el siguiente gráfico elaborado por la NASA, la línea amarilla que representa la actividad solar ha mantenido un comportamiento natural de ascensos y descensos desde 1880, siendo la década de 1950 aproximadamente la de mayor actividad. Por otro lado, la temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado considerablemente, lo que evidencia que la actividad solar no ha tenido mayor relevancia, y en su lugar ha sido la actividad humana la que ha generado este fenómeno, ya que las mayores temperaturas se han encontrado en la parte baja de la atmósfera, donde es que se mantienen los gases de efecto invernadero. Según la Comisión Europea, los principales causantes de estas emisiones son la combustión de carbón, petróleo y gas, la deforestación, el desarrollo de la ganadería, los fertilizantes y los gases fluorados emitidos, las cuales se llevan a cabo a través de distintas actividades productivas, y siendo todos productores de distintos gases de efecto invernadero. Entre 1970 y 2010, alrededor del 78% del aumento total de emisiones de gases de efecto invernadero fueron debido a la combustión de combustibles fósiles y los procesos industriales, como se observa en el gráfico a continuación, donde el sector de color naranja representa estos sectores, por lo que me centraré en el impacto generado por estos sectores en el calentamiento global. Para el caso de combustibles fósiles me centraré especialmente en el transporte. En cuanto al impacto de la industria y del transporte, alrededor del 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo energético, lo que incluye la electricidad necesaria para el comercio, hogares, combustibles para el transporte y la energía industrial, convirtiendo este modelo en el principal responsable de las emisiones a nivel mundial, y donde el transporte es el sector de mayor y más acelerado crecimiento de emisiones, que causan el cambio climático. Como se muestra en el siguiente gráfico de 2010, el transporte es el responsable del 14% de las emisiones. Para 2019,
el consumo de combustibles fósiles es responsable del 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo casi un cuarto de ellas pertenecientes al sector transporte. Por su parte, en este mismo gráfico, la industria produce el 21% de emisiones directas de gases de efecto invernadero, pero para 2012 este porcentaje disminuyó a un 19%, siendo que los procesos industriales sumaban cerca del 6% de las emisiones mundiales y los procesos de manufactura sumaban el otro 13%. Es común pensar que industrias como la química o la petrolera son las de mayor impacto para el ambiente en términos de emisiones, pero fábricas como las de colorantes, PVC, metalurgias, cemento o cloro son solo algunas que también contribuyen en gran medida, ya que producen grandes cantidades de desechos y residuos sumamente tóxicos. Con esto se puede observar que tanto los distintos procesos industriales como el sector transporte plantean un gran riesgo para el medio ambiente, produciendo la mayor parte de las emisiones fruto de la actividad humana, siendo el transporte el de mayor impacto debido a su acelerado crecimiento, que, en contraste con la industria, ha ido disminuyendo pese a inicialmente producir más emisiones de dióxido de carbono, como se evidencia en los siguientes gráficos elaborados por el Banco Mundial, donde se ve un claro aumento desde 1960 al 2014 en el sector transporte, mientras que en el sector industrial ha tenido una gran disminución durante el mismo periodo de tiempo. No obstante, esto no le resta importancia a las emisiones del sector industrial, pese a la disminución alcanzada. Lo cierto es que, para 2014, ambos producían un porcentaje muy similar, siendo 19,9% la industria y el transporte de 20,4% del porcentaje total por quema de combustibles fósiles. Si hablamos de Costa Rica, pese a tener una fama a nivel mundial de ser un país verde y siendo su aporte a las emisiones mundiales de tan solo 0,02%, lo cierto es que se observa un patrón similar en cuanto a los sectores de transporte e industria se refiere, siendo el primero productor de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono. En 2018 se contabilizó que era el responsable del 37%, lo que hace que el país tenga el sistema de transporte per cápita más contaminante de Centroamérica y República Dominicana, debido a su dependencia del petróleo, consumiendo los vehículos el 84% de los hidrocarburos en el país. Y que, como se muestra en el mapa, Costa Rica es el mayor productor de emisiones per cápita, alcanzando casi las 1,2 toneladas de dióxido de carbono por habitante. Por otra parte, los procesos industriales en Costa Rica son responsables del 9,9% de las emisiones de dióxido de carbono, como se muestra en el siguiente gráfico, donde las zonas de color naranja representan los procesos industriales en Centroamérica y República Dominicana, generando gases de efecto invernadero en mucha menor medida si se compara con el transporte, pero igualmente con un impacto destacable en el medio ambiente, lo que nos indica que ambos sectores son muy similares en cuanto a su impacto en el cambio climático a nivel mundial, por lo que es necesario actuar en ambos para reducir al máximo las emisiones producidas. Sin embargo, y especialmente en Costa Rica y debido al crecimiento del transporte, es importante priorizar el mismo con el fin de mitigar su acelerado avance. A continuación, el expositor Camilo Sánchez nos propondrá algunas soluciones a las consecuencias que se presentan de parte del cambio climático. Buenas noches, mi nombre es Camilo. Me toca hablar sobre las soluciones ante las consecuencias del cambio climático. Si nos queremos enfatizar a soluciones para el cambio climático, la opción eficiente sería el cambio de las fuentes de energías, pues nuestra fuente principal de energía son las no renovables, que en su mayoría provienen de combustibles fósiles. El problema principal de fuentes de energías no renovables es su gran porcentaje de contaminación. Ahora, lo que se consigue con fuentes de energía renovables, o también conocidas como energías alternativas, es bastante interesante de hecho, pues hacemos una sustitución de plantas termoeléctricas y pasamos a paneles solares, molinos de viento o hasta plantas hidroeléctricas. Al hacer esa sustitución, la emisión de dióxido de carbono se reduce. Como consecuencia, tenemos un decremento en la presencia de gases en la atmósfera que no ampliarán el efecto invernadero. Como último resultante,
se obtiene una temperatura adecuada en la Tierra. Y también tenemos reducción del cambio climático por medio del calentamiento global. Otro ejemplo de continuos emisores de dióxido de carbono son los medios de transporte. La infografía muestra las emisiones por transporte en la Unión Europea. La sección de los automóviles es quien tiene el mayor porcentaje. Sin embargo, se promueven alternativas como el uso de bicicletas, autobuses o transporte público y hasta el uso de coches eléctricos e híbridos. Claro, la alternativa de caminar siempre está disponible. Como les he venido diciendo, el dióxido de carbono es uno de los mayores problemas, pero por suerte tenemos un recurso que ayuda a la absorción de estos gases. Son los bosques. Les recuerdo algunas importancias de estos. Los bosques aportan mucho a los ecosistemas, protegen los suelos de la erosión, son parte del ciclo del agua, contribuyen a la biodiversidad siendo el hábitat de numerosas especies y además regulan el clima local. Contar con bosques sanos es esencial para luchar contra el cambio climático, porque, gracias a la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en oxígeno, purificando hacia el aire. Otra solución acertada podría ser el cambio de los productos plásticos de un solo uso, ya que los residuos se han vuelto un problema. En 2018, por ejemplo, según National Geographic, que hizo un reporte, en el mar acaban más de 8 toneladas de plásticos. Estos residuos son provenientes de la tierra, de las fábricas y los consumidores, pues tenemos vigente la costumbre de utilizar productos de usos efímeros. Para agregar a la solución anterior, siempre se habla de reutilizar o comprar artículos con empaques reciclables, pero lo ideal es simplemente disminuir de consumo. Así se evita la preocupación de reciclar o qué hacer con los desechos. A esto se le podría llamar consumo responsable, pues se está dejando de lado la costumbre consumista y claro que es un proceso de cambio a lo que no se está habituado, ya que el consumidor tiene que informarse sobre los productos que está comprando y disminuyendo junto a la importante pregunta que tiene que hacerse de ¿lo que estoy comprando es realmente necesario o si solo es un capricho más al que ya se está acostumbrado? Algunos beneficios de controlar los productos adquiridos o que compramos sería, por ejemplo, la reducción de las actividades extractivistas que no son renovables y generan un gran impacto medioambiental. Por ejemplo, la extracción de combustibles fósiles y el uso de estos, ya que tienen un gran impacto negativo en el medio ambiente. Otro ejemplo sería la mejora en la gestión del territorio. Por ejemplo, se va reduciendo la contaminación del suelo. Otro beneficio sería la reducción del uso de sustancias peligrosas y la contaminación. Un cuarto beneficio sería la disminución de la huella hídrica y la huella de carbono. También podremos tener como beneficio la reintegración de residuos al ciclo productivo. También tenemos el ahorro de energía y por último la promoción de productos y valores ecológicos. Otra solución relacionada con el consumismo sería la reducción de la carne roja a la hora de comer, ya que esta conlleva una gran producción de gases de efecto invernadero. En cambio, la carne de pollo o frutas, cereales, tienen un impacto menos significativo. Y ya siendo muy quisquillosos, también es de ayuda disminuir el consumo de productos lácteos, ya que su producción y transporte son un precio caro a pagar con el ambiente, ya que diferentes estimaciones calculan, por ejemplo, que para un litro de leche se necesita alrededor de 1.500 litros de agua, por lo que un litro de leche no vale la pena por todo lo que se puede desperdiciar el agua. Y bueno, para ir cerrando mi aporte,
Otra forma de solucionar estas consecuencias provocadas por el cambio climático es informar y educar a quienes tengamos en nuestro entorno, pues todos hacemos el cambio y mientras más gente ayude, lograremos el cambio de una forma más eficiente. Gracias. Ahora la expositora Karen Sandoval hablará sobre algunos impactos a la salud humana que tiene o que puede causar el cambio climático a corto y largo plazo. Para poder hablar sobre cómo el cambio climático afecta a la salud humana, Betania Mene, directora del programa de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, menciona en su artículo Cambio climático y la salud pública que el cambio climático afecta a la salud pública de muchas maneras. Hay efectos tanto directos como indirectos. Y estos mismos se pueden producir de una forma inmediata o se pueden prolongar por el tiempo. Dice, calculamos que el cambio climático causó 150.000 muertes en todo el mundo en solamente el año 2000. Y según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, esta cifra podría ascender a 250.000 muertos para el año 2040. Este artículo fue publicado en el año 2015, por lo cual esta estimación podría ser mayor hoy día. Pero ¿cuáles son esas causas directas e indirectas que nos afectan a nosotros, principalmente en nuestra salud humana? Vamos a ver la primera. Para lo que son los efectos directos, tenemos como primer punto lo que son las olas de calor, que cada vez son más habituales en diferentes sectores del mundo. Esto consiste en una alza en la temperatura, en donde a nosotros los seres humanos nos causa lo que se conoce como agotamiento por calor. También sabemos que a medida de que envejecemos se deteriora la regulación térmica dentro de nuestro organismo, por lo cual las personas mayores son aún más vulnerables a estas alzas de temperatura. Como segundo punto tenemos lo que es el agravamiento de enfermedades circulatorias y respiratorias, principalmente esto causado por la variación en las estaciones, ya que hay estaciones que se adelantarán y durarán más. Y como tercer punto tenemos lo que es la pérdida de la salud en general. Esto causado por desastres como lo son tormentas, huracanes, tornados e inundaciones. Luego, dentro de los efectos directos a través de sistemas naturales tenemos lo que es el agravamiento del asma y otras enfermedades respiratorias y alérgicas debido a la alta exposición que existe a los alérgenos en la atmósfera en general. Luego tenemos una alza en la mortalidad por enfermedades cardiopulmonares, esto debido a la presencia de partículas y contaminantes atmosféricos y principalmente el ozono tóxico. Luego tenemos lo que son enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. Esto se debe a contaminantes y sustancias químicas de las instalaciones industriales, aguas residuales, aguas de alcantarillado, lo que son contaminantes en el agua potable y en las tierras de uso agrícola, aumentando las enfermedades como lo es la diarrea. Seguidamente tenemos enfermedades que son causadas por la falta de agua, como por ejemplo tenemos el cólera, la dermatitis atópica y actualmente lo que es el COVID-19. Esto se da a que las personas, al no tener acceso a agua, o en este caso agua potable, no pueden tener una higiene adecuada para evitar la contracción de estas enfermedades. Como último punto dentro de este rubro tenemos lo que son las enfermedades por vectores. Esto se debe a que el clima, al aumentar la temperatura, se genera un ambiente perfecto para la aparición de diferentes insectos como lo son las garrapatas o los mosquitos. En este caso podemos ver como ejemplo lo que es el mosquito Aedes aegypti como transmisor del dengue, el Zika y otras enfermedades. Por último tenemos los efectos indirectos. Dentro de estos encontramos el primero, el aumento del riesgo a la desnutrición por la caída de producción de alimentos dado a inundaciones y sequías.
lo cual causa esta pérdida de alimento. Y con este también tenemos lo que es el aumento de la desnutrición, que viene a traer un retraso en el crecimiento y desarrollo infantil, lo cual puede causar enfermedades, principalmente en niños. Luego, como tercer punto, tenemos en el área de salud laboral, ya que esta se ve afectada con el riesgo de aumentar el agotamiento por calor que mencioné anteriormente, y puede producir también paros cardíacos o accidentes laborales más frecuentes. Esto principalmente en aquellos trabajadores que se encuentran al aire libre, expuestos a estos cambios climáticos. Luego tenemos enfermedades mentales y estrés. Esto se debe al aumento del estrés, que puede ser suficiente para llegar a producir una enfermedad mental, lo cual es causado por la preocupación de no tener alimento, no tener acceso al agua o no poder tener un trabajo para poder suplir todas sus necesidades básicas. En general, son muchas las repercusiones que deja a la salud humana lo que es el cambio climático. Sin embargo, depende de nosotros, de cada uno, el poder mitigar estos efectos dentro de la salud humana para poder así optar por una mejor calidad de vida. Gracias. El expositor Daniel Mena compartirá su perspectiva sobre el impacto del cambio climático sobre los recursos en el futuro. Buen día, profesora y estudiantes. Mi nombre es Enrique Mena Brenes. Voy a presentar el impacto del cambio climático a recursos naturales en el futuro. Primero que todo, para empezar este tema, tengo que explicarles qué son los recursos naturales. Los recursos naturales son simplemente elementos y fuerzas naturales que se encuentran en el medio ambiente y que podemos tomar provecho, tanto nosotros como otros seres vivos, para beneficiarnos, simplemente. Ahora, entre unos de esos ejemplos está el sol, la luz solar que provoca el sol, el río con su agua potable, la vegetación, la fauna, que nosotros nos podemos alimentar de ambos, aunque hay cierta vegetación que nosotros no utilicemos para alimentarnos directamente. Por ejemplo, el césped, que las vacas, las ardillas, vamos a ver, los insectos, incluso los gallos alimentan de ello, pero nosotros no nos alimentamos de ello directamente. Más bien lo que hacemos es que dejamos que ellos se alimenten, que engorden y que después los matemos, los cocinamos y nos los comemos. Después tenemos tres tipos de recursos naturales. El primero son los recursos renovables, que estos venían siendo el ganado, la vegetación, el agua, entre otros, que son todos estos recursos que, digamos, pueden llegarse a gastar hasta cierto punto o incluso estar muy cerca de que ya no existan por completo. Y aún así, si hacemos el proceso adecuado, podemos cuidarlos hasta que regresen a su estado original. Es decir, si tenemos un poquito de vacas o un poquito de, no sé, de frutas o una manzana nada más, podemos reproducirlo varias veces hasta que sea un montón y recuperemos otra vez la población que había antes. Ahora están los recursos no renovables, que son estos recursos que después de que llegan como a cierto punto ya no se van a poder recuperar. A diferencia de los renovables, sí, eso se van a recuperar directamente. Y sin importar qué hagamos, no se pueden renovar. Un ejemplo sería el petróleo, los minerales, la arena, curiosamente, que no es tan inagotable como se cree. Y hablando de inagotable, están los recursos inagotables, que son aquellos que sin importar qué haga el ser humano, nunca se van a agotar y que en realidad la única forma de que estos recursos se agoten sería por efectos fuera de nuestro control. Por ejemplo, la luz solar, solo si pasara una implosión en el sol, o cualquier otro suceso, dejaría de existir la luz solar. Antes se creía de hecho que el agua era inagotable, pero después descubrimos que no, es un recurso renovable lastimosamente. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si perdiéramos suficientes recursos renovables para que no se puedan repartir entre todo el mundo, ya que aunque sean renovables y nunca se vayan a gastar, eso no va a significar
que siempre va a haber abasto para toda la población mundial, más que ahora está creciendo exponencialmente. Ahora, el primer conflicto que ocurriría serían las guerras, ya que como explicaba la teoría del conflicto realista de Sheriff, que si hay dos grupos y ocupan un recurso, estos dos grupos se van a empezar a odiar y van a empezar a tirar insultos, va a hacer bromas pesadas, en el caso de los niños, que fue el experimento, hasta el punto en el que va a terminar en guerras, que en realidad esto fue probado con la Segunda Guerra Mundial, que esta teoría funciona, entonces probablemente volvería a ocurrir una guerra mundial. Ahora tenemos la desertificación. La desertificación es un muy buen ejemplo de que si perdemos todo el agua o si perdemos la mayoría del agua, no vamos a poder detener uno de los sucesos más grandes, ya que como pueden ver el desierto Sahara es una gran parte de África y sigue expandiéndose y sigue expandiéndose, y la única forma de detenerlo es por medio de plantar árboles, los cuales sirven de cerca, que paran la desertificación, pero si no hay agua no se pueden plantar árboles. Ahora también habría hambruna. Obviamente si hay guerras probablemente va a ser por el agua o por la vegetación o por el ganado, lo cual va a provocar que menos personas vayan a tener acceso a ellos, lógicamente. E incluso si viéramos todo de una forma pero muy positiva, nada más se alzarían los precios de los objetos en el mercado un montón, porque simplemente están tan escasos y todo el mundo los va a ocupar porque son recursos que lastimosamente no se pueden vivir sin ellos, que el mercado se va a aprovechar y va a subir y subir hasta que otra vez ocurren guerras civiles por recursos. Ahora lo que existe son los recursos irrenovables, los cuales en realidad ya la mayoría de ellos están a punto de ser gastados por completo. Un ejemplo es la arena, que gracias a la arena, digamos, no se puede hacer construcciones masivas o construir nuevas playas como las playas de Barcelona. Y el problema más grande es que también desaparecen islas o pierden terreno. Ahora, lo más importante de esto es que crea mafias. Las mafias crean guerras y estas guerras simplemente no son buenas. Ahora, otro ejemplo es que también si hiciera falta recursos renovables, no habría una forma de que regresaran al límite de forma rápida, que regresaran a su forma original. Ejemplo, el petróleo, que simplemente dura miles de años en crearse, igual que los minerales. Además, dependemos más de estos recursos, ya que gracias a los recursos renovables podemos conseguir muchos recursos renovables de forma más rápida y eficaz. Un ejemplo sería el petróleo, que produce energía, lo cual ayuda a todo, básicamente todo. En el caso de Costa Rica, simplemente todos estos sucesos llegarían a ocurrir excepto desertificación. Ahora, si estos llegaran a ocurrir, tendríamos el problema principal, que era muchos de estos recursos nosotros los exportamos y llegaríamos a un punto en el que tenemos que elegir si exportar o utilizarlos en nuestro pueblo. Y el segundo problema sería el ejército. Digamos, si llegara a pasar guerras o ocupáramos proteger nuestros recursos, no tenemos un ejército, tendríamos que o conseguir uno o contratar uno, y ambas opciones son muy caras y nos dejarían muy endeudados. Luego, la expositora Valerie Serrano hablará sobre las consecuencias sociales del cambio climático en las generaciones futuras, como lo puede ser la generación Z. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias sociales del cambio climático en las nuevas generaciones. Y es que en algún momento nos hemos puesto a analizar qué les queda o qué les va a esperar en un futuro a las nuevas generaciones con respecto a los recursos naturales. Uno de los principales factores que tiene el cambio climático en el ámbito social es que jala más pobreza. ¿Por qué jala más pobreza? Porque una familia que no tiene recursos para poder sobresalir en un ambiente normal donde tenemos agua potable y demás recursos, menos lo podrá hacer en un ámbito donde tenga que pagar agua en un supermercado para poderla consumir. Podemos también retroceder 15 años atrás, donde podíamos visitar quizás ríos, pozas y podernos bañar. Ahora esto es algo casi imposible, debido a que las grandes empresas botan sus desperdicios en los ríos.
También podemos analizarlo en la sabana. Antes íbamos a la sabana y estaba rodeada de grandes árboles que hacían que el aire se purificara de forma natural. Ahora vamos a la sabana y es algo triste, catastrófico, ver cómo han sido talados estos árboles. Aún estamos a tiempo de reducir el daño al cambio climático que los seres humanos le causamos, disminuyendo el exceso de la generación de residuos contaminantes, la agricultura y ganadería no sostenible, dejando de contaminar con tanto residuo que se tira a la calle. Porque sí, los costarricenses tenemos el defecto de andar tirando basuras en las calles, lo cual tal vez pensamos que no afecta, pero afecta de una gran manera al cambio climático. ¿Qué es lo que sucede con esto y por qué mencioné anteriormente la pobreza? Porque una familia que se basa en agricultura no puede seguir produciendo esos alimentos para su beneficio propio y para la venta con una sequía o con una inundación. ¿O qué pasa con una familia que pierde su hogar a raíz de una inundación? Un hogar que tardó años en poder construir como para venir a construirlo de la noche a la mañana. Debemos dejarle recursos valiosos a las nuevas generaciones, como lo es poder seguir tomando agua potable desde la llave. Esto es un asunto que en otros países deben ir y comprar el agua potable a un supermercado para poder consumirla. Y es que de 10 familias son 3 familias las que cada vez que sucede un desastre o una afectación debido al cambio climático empeoran su situación social y económica. Por eso es que estamos aún a tiempo de mitigar esto y así poder dejarle recursos valiosos a nuestros niños y futuras generaciones. ¿Para qué? Para que ellos también, como nosotros lo hemos podido hacer, puedan disfrutar de lo que es tomar agua potable desde una llave. En otros países bien se sabe que hay que comprarla. Aquí tenemos la dicha de no hacerlo y debemos poder buscar soluciones para mantener que esto continúe así y disminuir el impacto que nosotros los seres humanos le estamos causando al cambio climático. Hay familias que se basan de la agricultura y de la ganadería, pero pueden hacer esto que sea de una manera sostenible. Podemos buscar que las empresas busquen la forma de reducir la generación excesiva de desechos. Y si lo van a hacer, que lo hagan no desechándolos en los ríos, sino en otros lugares donde no nos contaminen más y podamos dejarle cosas valiosas a las futuras generaciones. El cambio climático debe ser mitigado debido a las consecuencias sociales que este causa para las nuevas generaciones. Para mitigar el cambio climático, lo primero que debemos hacer es conocer los factores que lo van provocando, para así poder brindar recursos para disminuir las afectaciones que se le hacen nosotros como seres humanos al cambio climático. Una opción puede ser una campaña de ahorro de energía, en donde se pueda minimizar el impacto al cambio climático. También lo puede ser desde las empresas, disminuyendo la generación excesiva de recursos desechables y aún más que no sean desechos que vayan a parar a los ríos. Debemos de determinar las principales consecuencias del cambio climático en las nuevas generaciones, como lo es conocer por qué en realidad se afectan las poblaciones y no solo los recursos naturales. Como anteriormente ya lo mencioné, se ven afectadas las familias desde el ámbito pobreza, debido a que los recursos con los que sobresalen o consiguen sus alimentos, tal vez en una sequía, se perdieron. También se afecta el ámbito salud, debido a que ya no hay aire puro, no hay agua potable. Por eso es que desde ya debemos empezar a disminuir el impacto que tiene el cambio climático. En la mayoría de los casos, las familias que más se ven afectadas son las familias de zonas rurales, que son las que salen de la pobreza con los recursos que la tierra les da, y que el cambio climático está disminuyéndoles esos recursos para poder salir adelante y conseguir sus alimentos. Entonces nosotros desde el ámbito social debemos ir disminuyendo para que a nuestras nuevas generaciones les queden recursos, les quede buena salud y las zonas rurales tengan con qué enfrentar una posible consecuencia del cambio climático. Debemos ir teniendo la previsión de líneas de acción para proponer posibles estrategias de prevención ante las consecuencias mismas del cambio climático.
Si ya en la actualidad se hacen sentir algunas de estas consecuencias, como lo son las altas olas de calor, ¿cómo irá a ser en el futuro si las contaminaciones no disminuyen, si las talas de árboles no disminuyen? ¿Cómo se conseguirá el aire puro en un futuro? Desde ya debemos ir buscando estrategias para poder afrontar estas consecuencias si se llegan a dar para las futuras generaciones. Si se sale de las manos poder solucionar y mitigar desde ya el impacto del cambio climático, debemos dejarles brindadas algunas soluciones de prevención para que puedan afrontar estas consecuencias. Tras el análisis, podemos deducir la importancia que tiene que pongamos manos a la obra en reducir el gran impacto negativo que hemos tenido los seres humanos en el cambio climático. Esta vez podemos tener un impacto, pero de forma positiva, para que así podamos dejar recursos servibles y limpios a nuestras nuevas generaciones o incluso a nuestros futuros hijos. Pero esto no debe ser el actuar de una sola persona. Debemos trabajar todos en conjunto como anteriormente lo vimos. Una sola persona no podrá mitigar el impacto que tiene el cambio climático, pero todos juntos sí. Las empresas se deben ver obligadas a disminuir con la generación excesiva de recursos desechables que ellos tienen, porque solo así vamos a poder dejarles algo a nuestras futuras generaciones, y es una responsabilidad de todos. Y finalmente, con la exploración de algunas acciones que podemos realizar para mitigar los efectos del cambio climático, nos deleitará el expositor Kelvin Cascante. Buenos días, saludos. ¿Qué les parece si para que tengan ánimo de escucharme por unos minutos, hacemos una ola para mostrar que todos los que estamos aquí estamos interesados en el tema? Comenzamos desde la derecha y terminamos en la izquierda a la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos. Muy bien, ya se ven con mucho ánimo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí para poder compartir con ustedes información sobre las acciones que hemos de realizar para mitigar el cambio climático. La mayoría debe estar pensando, es interesante el tema, pero yo lo he escuchado antes. Bien, por medio de esta exposición vamos a conocer algo completamente nuevo. Para iniciar, quiero que se pregunten esto. ¿Por qué es importante luchar contra el cambio climático y cuáles acciones podemos utilizar para mitigar este? Tal y como lo explica la administradora del PNUD y presidente del GNUD, Ellen Clark, el cambio climático amenaza con socavar el desarrollo humano y otros beneficios que tanto les ha costado alcanzar. De hecho, las repercusiones de las gases, un ejemplo de esto es la destrucción causada por el huracán Sandy en los Estados Unidos y en el Caribe en el año 2012. Nos recuerda cuán destructivo puede ser un clima extremo y volátil. Les mencionaré otros problemas. Tal y como lo expone la revista Nature, los glaciares del mundo perdieron en promedio 267 gigatoneladas de hielo al año entre 2000 y 2019. Otra problemática es mencionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya que al ritmo actual es probable que el calentamiento global alcance los 1.5 grados centígrados hacia el año 2040 o antes. Por último, expondré el ejemplo otorgado por la FAO, el cual consiste en que cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo. Sin embargo, cada problema brinda una oportunidad, y es por eso que ya existen algunos importantes recursos financieros para la adaptación al cambio climático y la mitigación de este. Si se aplican las estrategias inteligentes, la comunidad mundial puede llevar a cabo la transición a una economía ecológica e incluyente, que haga frente a la desigualdad para fomentar el desarrollo y se detenga la degradación de los ecosistemas. Ahora que entendemos algunos problemas que trae el cambio climático, debemos hablar sobre los beneficios que hay al realizar acciones que ayuden a mitigar el cambio climático. Entre estos podemos encontrar que la lucha contra el cambio climático puede contribuir a acelerar las transformaciones económicas y energéticas, además de impulsar revoluciones tecnológicas y estimular la creación de nuevos modelos de producción y la creación de nuevos productos, servicios, empleos y exportaciones. Con todo esto se puede generar nuevas oportunidades para los países en desarrollo o los que ya son desarrollados. Para que todo eso se desarrolle de la mejor forma, se requiere la participación de unos ciudadanos y dirigentes audaces, dispuestos y capaces de enfrentarse a los intereses creados y dejar atrás los modelos que han fracasado. Durante años han existido problemas políticos y sociales que no ayudan a mitigar el cambio climático. Sin embargo, es fundamental dejar a un lado las divisiones y la pasividad para prevenir sus peores efectos y resolver la crisis mundial del clima. El cambio climático no puede dejarse al margen,
como si fuera un problema al que únicamente deben enfrentarse los científicos y los ambientalistas, sino que debe integrarse en los debates sobre la forma de estimular el crecimiento económico, colmar deficiencias, generar empleos decentes y sentar las bases de un mundo más estable y pacífico. Ya hemos conversado sobre los problemas y beneficios. Ahora les mencionaré y explicaré un poco sobre algunas acciones que pueden realizar de forma cotidiana para mitigar los efectos del cambio climático sobre el mundo. Algunos ejemplos de estos son: reducir tu huella de carbono. Se debe ser consciente que toda acción que se realiza genera una emisión, por eso se debe optar tener prácticas que ayuden a reducirlo, tal como desconectar el móvil o utilizar menos la secadora de ropa, ya que esas acciones emiten ciertas huellas de carbono. Otra acción es alimentarse de forma sostenible. Eso se puede llevar a cabo consumiendo productos locales o de temporada que generan menos emisiones. Además, se debe consumir alimentos de origen orgánico. Seguimos con el apoyar el uso de energías alternativas. Es mejor para el planeta que los seres humanos utilicen energía solar o eólica, ya que no consumen tantos recursos ni repercuten en el clima, siendo más estables y renovables. Otra acción para mitigar el cambio climático es desplazarse con menos emisiones. Este título habla por sí mismo, ya que es mejor cambiar el uso de un vehículo que genera emisiones por uno amigable con el clima. Vehículos como bicicletas, o bien utilizar las piernas para caminar, que aparte de ser bueno para el medio ambiente y para el clima, ayuda a la salud. Por último, y más importante, cuidar del elemento fundamental para la vida de todo organismo, y estamos hablando del agua. Es obvio que el agua es el elemento fundamental para la vida, ya que se encuentra en todas partes, y es por esto por lo que debe ser protegido. Se puede hacer con cosas muy sencillas, como evitar el desperdicio al lavarse los dientes, evitar el uso de calentadores para duchas, o también se podría reutilizar el agua con la que se lava la ropa para lavar ciertos objetos, tales como un armario, una bicicleta. Si tienes un auto, lavar ese auto con esa agua, reutilizando para evitar un gasto mayor. Muy bien, después de haber visto todas las acciones que se pueden practicar para mitigar el cambio climático, voy a hablarles sobre mi opinión respecto a este tema. Tomar acciones para mitigar el cambio climático es algo muy importante, de lo cual se debe tomar conciencia, porque el mundo está teniendo muchos problemas actualmente: contaminación, en este caso cambio climático. Todo eso afecta a todos los organismos, y como sabemos hay una pirámide de vida. Unos se comen a otros, estos se consumen a ellos, entre otras cosas. Por eso es importante proteger esos recursos para evitar que el cambio climático produzca problemas que nos dañen a nosotros y a otros organismos. Espero que a través de esta exposición hayan tenido una nueva perspectiva del tema. Muchas gracias por su atención. Se concluye así el simposio sobre el tema del cambio climático, esperando haber comunicado, concientizado y educado a nuestros espectadores. Agradecemos la participación de los investigadores y de su esfuerzo por traernos conocimientos nuevos sobre la materia para poder actuar con más propiedad y reconocer el reto que se nos presenta por parte de este fenómeno de cambio climático. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.